Buenas noches. El presidente Javier Milei parece que está elaborando todo el tiempo noticias nuevas, ¿no? No solo parece, lo hace, pero también está la confrontación o la comparación con su antecesor, Alberto Fernández. La verdad que Alberto Fernández, que está siendo investigado en este momento profundamente por un supuesto negociado con seguros, y le allanaron la casa a uno de sus amigos hoy, pero Alberto Fernández tuvo una administración gris, ¿no? Donde a veces no sabía si estaba, si no estaba, sobre todo cuando Sergio Massa fue ministro de Economía y además candidato a presidente. No sabía quién era el presidente de la Nación, si se había ido o no Alberto Fernández. Pero la comparación esa nos lleva a ver un Milei muy hiperactivo. Hoy lunes, por ejemplo, primer día hábil de la semana, se anunció el cierre de Telam, que tiene un déficit de 20 mil millones de pesos, es mucho, se llevaba 20 mil millones de pesos por año, es mucha plata. El cierre de otras oficinas también, que según el presidente, o el vocero del presidente, dijo que esas iba a significar un ahorro de 5 mil millones de pesos. Es decir, se habló en su momento, ya se anunció el cierre del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y venimos de un fin de semana donde estuvimos analizando todos el discurso del viernes a la noche. El discurso que es el más solemne acto que hace el presidente una vez al año. Inaugura las sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo, lo marca la Constitución, y esas sesiones duran hasta el 1 de diciembre durante todo el año. La novedad esta vez fue que el presidente decidió que fuera a la noche, de un viernes, a las 21. Y tuvo un rating de casi 50 puntos sumado todos los canales. Ningún otro presidente tuvo ese rating. Está bien. Y esto hay que aclarar. Los otros presidentes hacían los discursos a las 11, 12 del mediodía, en el día que tocaba el 1 de marzo. La Constitución dice el 1 de marzo, pues un sábado, un domingo, lunes, martes, miércoles, el día que tocaba. Pero siempre al mediodía. Esta primera vez. Pero de todos modos, ese nivel de rating no se había visto antes en un discurso del presidente en el Congreso, ante la Asamblea Legislativa. ¿Y cuál fue la novedad de ese discurso? La novedad de ese discurso fue que Milei dijo que la Argentina va a dejar atrás la excepcionalidad argentina. Esto es porque nosotros venimos del 2001, pero sobre todo del 2003 con los Kirchner, con el mundo yendo hacia un lado y la Argentina yendo hacia el otro lado. Esta es la excepcionalidad argentina. En el fondo, ¿qué dijo? Por ejemplo, el Estado no va a gastar más de lo que ingresa. ¿Hay algo más simple que eso? No. Sin embargo, esto llama la atención en la Argentina, que está acostumbrada al despilfarro. Por supuesto que hizo también anuncios más profundos. Yo señalo tres. Uno, el anuncio de una reforma sindical que va a modificar sobre todo la forma de elegir a los dirigentes sindicales y que les va a poner un límite a las reelecciones. Hay dirigentes sindicales en la Argentina que llevan 45 años en los cargos. Es una enormidad. Yo ayer en una nota recordaba que es el único sector de la dirigencia política argentina que es predictadura militar. Algunos sectores de la dirigencia militar. Son predictadura militar, el único sector. Bueno, le va a poner un límite. Ahora, claro, esto es lo que anunció. Después tiene que ir al Congreso y vamos a ver con el Congreso qué pasa, porque el presidente Raúl Alfonsín, que fue el único presidente de la democracia que mandó un proyecto de reforma laboral y sindical al Congreso, el Senado se lo rechazó. Macri, el presidente Macri, intentó hacer una reforma laboral, habló con la CGT, habló con los senadores y diputados peronistas, nunca llegó al recinto del Senado ni de la Cámara de Diputados. En algún momento se trabó. Vamos a ver
en la realidad de los hechos cómo sale esto. Después está una reforma política que para mí es muy importante, que es la que les coloca a los políticos que quieren ser candidatos una condición, que no estén dos veces condenados por corrupción en dos instancias. Este sistema existe en Brasil y se llama el sistema de ficha limpia. Es decir, después de dos instancias por las que ha sido condenado un político, por esas dos instancias, por corrupción, no puede ser candidato. Y no como ahora que hay tercera instancia, Corte Suprema de Justicia. Pasan años y siguen siendo candidatos, han convertido al Congreso a veces en un aguantadero. La verdad que es así. Eso me parece una reforma muy importante. Y después lo que es la sorpresa, porque también el gobierno contribuyó a aumentar el rating del discurso del presidente diciendo que iba a haber una sorpresa. La sorpresa fue la convocatoria a un pacto, que el presidente lo llamó Pacto de Mayo, a firmarse en Córdoba el 25 de mayo. Ahora voy a estar con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, para hablar de este tema. A ver, los puntos del pacto son los puntos que están en el sentido común de cualquiera. Son las cosas que respetan los países que han progresado en el mundo. Punto. Por supuesto, por eso tal vez ha tenido más adhesiones que silencios, porque rechazo hubo dos nada más. Kicillof y el de La Rioja, el gobernador de La Rioja, Quintela, que se opone a todo lo que haga Milei. Después hubo silencio, otro gobernador. Vamos a ver cómo se pronuncia y vamos a ver porque hay una serie de condiciones que el presidente ha puesto también, que firmen antes de llegar al 25 de mayo, que se aprueben las leyes, la ley ómnibus que está esperando ahí en la Cámara de Diputados y también que se apruebe el decreto de necesidad de urgencia, creo. Vamos a ver cómo se da. Pero digamos, obviamente que el presidente también con el Pacto de Mayo va a tener que negociar, escuchar, conceder. ¿Sí? La imposición, no, eso no existe. Quiero hacer un paréntesis con el tema de las cámaras de la televisión pública en la sesión del Congreso. Se portaron mal. Presidente, no permita que se siga haciendo lo que se hacía durante el kirchnerismo, que las cámaras solamente miraban al oficialismo y nunca a la oposición. Habiendo habido como hubo, salvo una excepción, una posición más o menos razonable. Pero bueno, desconcierta un poco este Milei que hay cierta asincronía, ¿no?, entre el presidente, entre lo que dice el presidente, que es un acuerdo, la posibilidad de un pacto, y cómo lo dice y en la forma como la dice. Pero bueno, por eso yo creo que nos vamos a tener, porque Milei es así, es desconcertante, no esperemos que cambie. Creo que nos tenemos que quedar más con la sustancia que con las formas. No, en algunos aspectos en la democracia las formas son necesarias. Pero no nos miremos solamente las formas y no la sustancia. Miramos también la sustancia. Hoy comenzó el cierre de Telam. Quiero hacer una reflexión sobre esto porque, a ver, Telam es una agencia oficial de noticias. En el mundo quedan muy pocos países que tienen agencia oficial de noticias. China, Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua. El único país serio del mundo, civilizado, que conserva una agencia propia de noticias del Estado, es la agencia EFE de España, que es muy buena agencia, no se le puede criticar nada. Pero después no, el resto de los países ha decidido no prescindir de las agencias oficiales de noticias porque eso es algo que pertenece antes de Internet.
Hoy las redes sociales ha hecho obsoleto las redes sociales, las ha hecho obsoletas a las agencias de noticias. La verdad que nadie va a llorar por Telam, porque además Telam no era una agencia de información del Estado, era una agencia que informaba de las cosas que el kirchnerismo quería que se informe, con una cantidad de personal que no se justificaba de ninguna manera. Yo no descarto, y más aún estoy seguro que en Telam debe haber gente, periodistas profesionales serios, pero ojo que la mayoría eran militantes de la cámpora, del kirchnerismo, que usaban esa agencia para decir lo que el kirchnerismo quería que se diga y encima cobrar un buen sueldo. Nadie va a llorar por Telam, nadie. El INADI, a ver, el INADI, todos los países serios del mundo tienen una agencia contra la discriminación, contra el racismo, contra la xenofobia, que vela para que esos principios, digamos, los principios contra el racismo, contra la xenofobia y contra la discriminación estén vigentes, que esos principios no se olviden. Acá lo hacía el INADI, bueno, ahora el ministro de Justicia dijo que esa función la va a cumplir el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esperemos que Cunio Liberadora lo haga, yo creo que lo va a hacer, pero también tenemos con el INADI el mismo problema que teníamos con Telam. Tenía 400 personas. Estos actos de discriminación, de racismo, de xenofobia, generalmente son públicos. Se necesitaban 400 personas para establecer si hubo un acto de discriminación o no. Obviamente que eran todos, o la mayoría. No nos olvidemos que la directora del INADI en la época de Alberto Fernández fue Victoria Donda, que puso a su mucama de empleada del INADI porque ella le pagaba en negro. En su casa le pagaba en negro. Entonces, para ponerla en blanco la llamó al INADI. Estas son las cosas que existen. Por eso yo digo, a ver, no es que Milei haya cerrado Telam y el INADI. El kirchnerismo lo cerró antes a Telam y al INADI. Porque ningún gobierno que no fuera kirchnerista iba a aguantar, iba a tolerar semejante dispendio de recursos y uso y abuso de organismos estatales. Ninguno. El viernes yo lo escuchaba al presidente, por ejemplo, decir, y esto voy a hablar con Juan Carlos de Pablo, que está también en el estudio, que la cantidad de automóviles que habían sido desafectados, digamos, de las tareas oficiales, o la cantidad de oficinas políticas, cargos políticos que habían sido eliminados. Yo me preguntaba, ¿qué incidencia tiene esto en el presupuesto? Y a lo mejor es poca la incidencia que tiene, pero era necesario como señal. Era necesario como señal en un país que está sufriendo mucho, que los jubilados están pagando gran parte del ajuste, que cualquiera que necesita algo y va al Estado, le dicen no hay plata. Era una señal necesaria. Repito por último, a Telam y al INADI no lo cerraron, no lo cerró Milei, lo cerró el kirchnerismo con los excesos que cometió. Una breve pausa y voy a estar con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora.